Cuando comienzas a jugar al pádel tienes un rápido ascenso, casi todo el mundo empieza a aprender rápidamente y llega un momento en el que se estancan, en el que no consiguen seguir progresando a la misma velocidad y sobre todo pues hay rivales a los que no consigues ganar en ningún momento. En este vídeo voy a darte 3 trucos o 3 consejos que te van a ayudar posiblemente a dar ese saltito que llevas tanto tiempo buscando y que no consigues. De los 4 factores de rendimiento que tenemos cuando jugamos, el técnico, el táctico, el físico y el mental, en función al nivel de desarrollo que tienes, van a ir pesando más unos que otros. Lógicamente intentamos desarrollarlos todos por igual, pero es cierto que hay momentos en los que algunos de ellos te van a hacer que mejores y que des ese saltito. En el vídeo de hoy voy a hablarte de toda la gestión de estos 4 ingredientes y de cómo les puedes sacar un mayor rendimiento. El concepto del que quiero hablarte hoy, yo le digo a mis alumnos para que lo entiendan y a lo mejor te sirve, yo lo llamo jugar barato, ¿vale? O jugar relación calidad-precio. Yo quiero que te quedes con este concepto porque es algo que utilizo mucho durante nuestros entrenamientos y también sobre los partidos, pero lógicamente si tú no has entrenado con este concepto, luego no puedes ir a la pista y plasmarlo en un partido. Así que la relación calidad-precio a la hora de jugar creo que es importantísima. Así que para aterrizar este concepto vamos a hablar de juego real, ¿vale? Punto número 1 o consejo número 1, arriesga solamente con tus tiros de porcentaje. ¿Qué quiere decir esto? Y esto seguro que es una pregunta que te habrás hecho en algún momento. Estábamos hablando de, oye, ¿cómo haces para pasar al siguiente nivel? Pues sí o sí, para pasar al siguiente nivel tienes que ganarle a jugadores que antes no ganabas. Es decir, que en teoría son mejores que tú. Si quieres ganar a alguien mejor que tú, seguro que te ha pasado que entras, tiras cualquier cosa, arriesgas, fallas y pierdes. Muchas veces no te ganan, no te matan, te suicidas tú. Y dices, claro, es que para ganar a un rival mejor tengo que hacer algo diferente porque si es mejor y yo no arriesgo, no le gano. Es decir, si le pongo la pelotita así, no va a fallar. Tengo que decirte una cosa, esto tiene matices. La idea no es que entres a jugarte todas las pelotas, a ver si con un poquito de suerte pues te entran 2 o 3 de esas fichas que solemos decir y le ganas. La idea es que selecciones cuáles son tus tiros de porcentaje. Y voy a ponerte un ejemplo. En mi caso, la volea de revés no es mi mejor tiro. Vamos 30-40, tengo una oportunidad de quiebre y me queda la pelota en la volea de revés. Bueno, si estás muy pasado de vueltas, probablemente cojas la volea de revés, la incineres y la pelota se vaya fuera y digas, uy, pero es la que tocaba, ¿no? Le dices al de al lado, es la que tocaba. Dime que no le habré dicho eso o que no te han dicho eso. Pues a lo mejor no es la que toca. Es decir, si la volea de revés es mi mejor tiro, pues es la que toca, porque si no aprieto la buena, ¿cuál voy a apretar? En mi caso, si no es la de revés, pues tendré que jugar un tiro más de posición, un tiro más neutro, que me permita después poder apretar con mis tiros buenos. Por ejemplo, en mi caso, pues la pegada o la vibra. Este matiz hace que selecciones arriesgar un poquito más con las bolas con las que sabes que puedes ganar algo y con las que sabes que no vas a poder ganar algo, sino que vas a perder. Lo que hacemos es ponerla en juego y seguir esperando. Ahora voy a ir un poquito más en profundidad sobre el hecho de jugar barato, ¿no? Jugar relación calidad-precio. Vamos a hablar de espacios. Si yo soy el rival, ¿vale? Yo estoy en la red, yo estoy jugando mi pelota pensando en que me va a volver otra pelota de volea, ¿cuál va a ser mi posición? Aquí, ¿vale? Calidad-precio significa que si yo estoy al otro lado y a mí como rival, me quiero jugar una chiquita, la chiquita va a tener que ser prácticamente perfecta porque estoy muy cerca de la red. De hecho, desde ahí yo creo que apreciáis que donde hay espacios ahí atrás. Obviamente hay que hablar de cómo queda la pelota, pero si estamos pensando en proponer una chiquita es porque la pelota me queda como para poder proponer algo, ¿no? Para hacer algo más que tirar la pelota y seguir corriendo. Luego en esa propuesta es mucho más fácil utilizar una pelota que me bote detrás, con matices, ¿vale? Pero creo que se ve lógicamente. Aquí tienes que hacer una ejecución de 0 a 10, un 9 para que sea buena y me vale con que tires ahí un globo de 6,5, 7. Con eso me sacas una buena ventaja. Se ha puesto a llover, espero que... En definitiva, si desde ahí yo soy capaz de sacar un par de globos, ¿qué es lo que va a pasar con tu rival? Pues que quizás se viene y da el paso atrás y me deja espacio. Ahora mismo, en esta posición más retrasada de mi rival, ¿dónde será la pelota lógica? Pues de nuevo, calidad-precio, es más fácil jugar aquí. ¿Por qué? Porque tirar un globo lo vas a tener que tirar de 9 para poder sobrepasarme o que yo no le pegue, y sin embargo en una chiquita de un 5,5, 6, porque de hecho tirar la chiquita ahí es más fácil que tirar un buen globo, con un 5,5 la chiquita ya me camina aquí y me ganas la posición. Tengo que deciros que está diluviando y espero que este capítulo se escuche bien. Antes de continuar de todas maneras con esta parte táctica, te tengo que decir que aquí debajo en la descripción del vídeo y en el comentario fijado tienes la guía táctica totalmente gratuita donde hablamos de este y otros conceptos que estoy seguro de que te van a ayudar, así que pincha abajo, descárgatela, es un buen librito, un ebook y bueno, pues yo creo que te van a ayudar a ganar esos partiditos que a veces no ganas y es simplemente por un tema táctico. Y el último de los conceptos que te voy a dar parafrasea a Warren Buffett
Bueno, aquellos que estáis más en el mundo de la inversión, Warren Buffett decía, recuerda estas dos reglas. La número 1 es nunca pierdas dinero y la número 2 es nunca olvides la regla número 1. Así que en este caso, y adaptándola al pádel, es punto número 3. Trata de meter el mayor número de pelotas posibles, trata de bajar el número de errores. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando tú estás trabajando con muy pocos errores no forzados, cualquier acierto que haces te lleva a estar en positivo, el balance te saldrá positivo. Cuando es al revés, cuando tienes muchos errores, pues lógicamente vas a tener que tener muchísimos más winners. Esto es algo que ya a día de hoy hay jugadores en competición que están trabajando de esa manera, muchísimos winners que les permite tener también errores no forzados, pero lógicamente en el mundo amateur es mucho más fácil cometer errores y muchísimo más difícil de tener esos winners. Así que en ese sentido lo que te digo es, trata de meter pelota, trata de bajar el número de errores. Con esta regla que os he explicado de jugar barato, jugar relación calidad-precio eligiendo las opciones con una mayor probabilidad porque los espacios son más grandes y segundo, con nuestros tiros de mayor porcentaje, estoy seguro de que tus resultados van a funcionar bastante mejor. Pruébalo, déjamelo de todas maneras aquí debajo en los comentarios cómo te funciona, dale un gran like a este vídeo si te ha servido. Y lo de siempre, suscríbete al canal, que me ayuda muchísimo a hacer crecer la comunidad para que muchos más padeleros tengan acceso a esta información. Y lo de siempre, tienes más vídeos aquí de este año, tutoriales, algún tutorial pasado para que le puedas echar una mano. Y suscríbete al canal pinchando aquí si todavía no lo has hecho. Nos vemos en el próximo vídeo.